Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Ciencia lo Explica, el podcast de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UANL, el cual busca fomentar el pensamiento crítico y la divulgación de la ciencia. El día de hoy tenemos al doctor David Medellín, egresado de la licenciatura en Física. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, es un placer tenerlo aquí. Ahorita van a ver de qué manera ha aportado tanto a la industria como a la ciencia del doctor. Pero primero vamos por qué decidió estudiar la licenciatura en Física. Bueno, todo esto, desde que era niño, siempre me había llamado la atención hacer experimentos y jugar con cosas y desarmar. Mi mamá siempre a veces me pedía que no intentara arreglar cosas que no estaban descompuestas, ¿no? O sea, las descomponía y luego las arreglaba. Abría el abanico a ver qué tenía dentro y luego no lo podía armar, ¿no? Entonces, una vez le pregunté, dije, a ver, mamá, si quiero dedicarme de grande a hacer experimentos y aprender cómo funcionan los imanes y los láseres, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, creo que los físicos hacen eso. Creo. Entonces ya con eso me puse a investigar. Sí, y ya me di cuenta que los físicos eran los que se dedicaban a investigar las fuerzas de la naturaleza, hacían experimentos. Entonces desde ahí más o menos estaban como en cuarto año. Entonces más o menos desde ahí. Luego tuve un periodo donde no sabía si estudiar física o matemáticas, pero al final me decidí pues por la física. Pero eso era que siempre me gustó desarmar cosas y aprender cómo funcionan las cosas. Fue lo que me trajo a estudiar la física. Entonces, al final su decisión era entre dos ciencias, entre física y matemáticas, y se fue más por la física por los experimentos, supongo. Sí, porque las matemáticas siempre me gustaron mucho, pero a final de cuentas siempre sentí esa inquietud por desarmar cosas, por hacer experimentos. Inclusive dentro de la física te puedes dedicar a hacer en teoría, ¿verdad? Que es como matemáticas y física, pero yo me fui por experimental. Ok. Sí, entonces mi doctorado fue en física experimental y eso luego me permitió hacer una transición a las empresas, a la industria. A la industria privada, sí, tal cual. Entonces fue muy bueno porque por un lado podía estudiar algo que me gustaba, hacer mis experimentos y siempre tuve la flexibilidad de hacer la transición después a la industria. Ok, y siempre, ¿o qué era lo que pensaba de lo que iba a trabajar una vez que se inscribió en la licenciatura? Inicialmente, yo creo que como casi todos, mi objetivo era convertirme en profesor investigador. Ok. Porque pues me gusta mucho hacer investigación, ¿no? Pero luego, a lo largo de la licenciatura, me di cuenta que había simplemente entender cómo funciona un láser, cómo se construyen las fibras ópticas, cómo funcionan los CCDs, es muy interesante igual, ¿no? Entonces eso me hizo, al final de la licenciatura, estaba pensando, estudio un doctorado en física teórica o más aplicado, y dije, pues la verdad me gusta mucho hacer cosas. Y estar experimentando, ajá. Entonces me decidí por algo más aplicado. Y en ese momento dije, bueno, igual si no acabo de profesor investigador, a lo mejor acabo trabajando, haciendo investigación en alguna empresa. Porque me di cuenta que al final de cuentas, lo que me gustaba a mí era hacer la investigación. Ok. No importaba si era en un ámbito académico o industrial. Sí, industrial. Entonces dije, bueno, lo que realmente me gusta es hacer investigación. Entonces voy a dejar las posibilidades abiertas para que pueda hacer tanto en la academia como en la industria. Ok, ¿y cómo fue el proceso de su primera investigación? ¿Cómo llegó? Bueno, pues yo terminé la licenciatura, me inscribí al doctorado en Austin, en la Universidad de Texas en Austin. Okay. Y ahí empecé a trabajar en un grupo de óptica cuántica. Y el primer proyecto que estaba trabajando era con condensados de Bose-Einstein. Teníamos una cámara de vacío, láseres y todo. Y ahí comencé mi primer proyecto. Ese no fue con el proyecto que me gradué. Como a los 2 años
me asignaron un proyecto nuevo y ese fue con el que me gradué, que también tenía que ver con gases ultrafríos. Pero bueno, al principio del doctorado yo todavía me veía como, cuando salga voy a aplicar a una posición para ser profesor investigador. sí, y ya. Pero algo curioso sucedió durante el doctorado, que fue que me di cuenta, al menos cuando haces un doctorado en física, experimental, como el 90% de lo que haces son trabajos así como de talacha, o sea, estás alineando los láseres, construyendo algo, haciendo un diseño en el AutoCAD para el experimento, diseñando un circuito electrónico, o sea, hacía mucho de este tipo de cosas y en general me di cuenta de dos cosas. Uno, que lo disfrutaba. Ok, eso es lo primordial. Y segundo, sí, porque si no lo disfrutas, 90% del doctorado es eso. Entonces, si no lo disfrutas, no vas a disfrutar el doctorado. Entonces, lo disfrutaba y luego me di cuenta que, mira, en la industria, por hacer esto mismo, me pagan 10 veces más. Ahí fue donde se le prendió el foco. Por hacer lo mismo, ¿sí? Entonces dije, a lo mejor, como lo que realmente me gusta es hacer investigación, debería tratar de terminar el doctorado y encontrar un puesto de investigación, pero en la industria. En la industria, es correcto. Sí, entonces ahí fue durante esos años del doctorado haciendo el trabajo duro, así, de día a día, que, o sea, es muy poco tiempo en el doctorado en el que funcionan las cosas. Okay. Y, o sea, esa visión romántica de que se te ocurre la idea y lo haces, dura bien poquito. 90% es trabajo duro, estar en la computadora, estar en el taller ahí construyendo algo. Y lo importante es que me di cuenta que pues eso también me gusta. Entonces dije, bueno, ¿por qué no busco una forma de hacer esto más redituable? Más redituable. Además, que cuando todavía me faltaban como 2, 3 años para graduar, me di cuenta que muchos de mis compañeros que iban más adelante tenían muchos problemas para encontrar una posición de investigador. Sí, o sea, era muy difícil. ¿Cómo se llama? El financiamiento estaba muy bajo. Ok, ya entendí. Porque, o sea, les decían, es que sí eres muy bueno, pero no tenemos la posición abierta, ¿sí? Entonces, algunos tenían que irse a pueblitos bien chiquitos en Estados Unidos o ciudades muy lejos, o sea, así en el pueblito más chiquito, con tal de ser profesor e investigador. Entonces, para mí era así como que, bueno, o sea, sí me gusta hacer investigación, pero no a toda costa. O sea, también quiero vivir en una ciudad pues que me guste, grande, no tan grande, pero no tan chica. Y yo veía que mis compañeros, que unos eran muy buenos, tenían el doble de citas de los que yo tenía, no podían conseguir. Y dije, no, sabes que por ahí no es. Por ahí no. O sea, yo me acuerdo, mis profesores me contaban que en los 80s podían conseguir, o sea, acababan el doctorado y directamente se iban a un puesto de profesor, sin pasar por el postdoctorado. Y cuando yo estaba en el doctorado, había compañeros que hacían 3 años de postdoc, 4 años de postdoc, 6 años de postdoc. Y durante esos 6 años, o sea, el postdoc era mientras encuentro algo. Mientras sale, sí. 6 años estuvieron aplicando y aplicando y aplicando y no salía y no salía. Y entonces algunos ya se cansaron y se fueron, se regresaron a sus países o aplicaron en la industria después de 6 años. Entonces después, cuando me di cuenta de eso al final del doctorado, dije, bueno, quiero hacer algo que involucre física, investigación, pero que esté en la industria. Entonces dije, bueno, los físicos son muy buenos para construir instrumentos de detección de cosas. Y enfrente del departamento de física estaba el departamento de ingeniería de petróleo. Entonces empecé a contactar a los profesores de ahí y me fui con los que hacían, hay un área en petróleo que se encarga de evaluar los depósitos que hay en el subsuelo y para eso mandan instrumentos a través del pozo. Y estos instrumentos miden un montón de cosas, miden niveles de radiación, miden la conductividad, miden la velocidad del sonido de las rocas, un montón de cosas. Dije, bueno, seguramente ellos
deben de contratar gente pues que sepa cómo medir. Exactamente. Bien. Entonces contacté a un profesor de ahí y le dije, mire, tengo un doctorado en física aplicada, yo hacía gases fríos, pero sé construir pues sensores de todo tipo. Y me dijo el profesor, se llama el doctor Carlos Torres Verdín, me dijo, ¿por qué no me mandas tu CV? A ver qué. Y ya se lo mandé. Y a las 2-3 horas me manda un correo y dice, oye, ¿qué te parece si vamos a comer el martes? Así. A las 2-3 horas, o sea, ni siquiera dejó pasar un día. No. Luego. Ya, pues fui a comer con él y le conté que mi idea era hacer la transición de la academia a la industria, okay. Pero manteniendo, le dije, es que yo no puedo competir como ingeniero, o sea, yo tengo un doctorado en física. Ajá. Yo no puedo competir con el ingeniero. Sí, o sea, yo puedo ofrecer mis conocimientos de física. Entonces, yo quiero hacer investigación como físico en el área pues, de petróleo o algo así. Y le pareció muy bien y él nunca había contratado físicos en el grupo de él y me dijo, bueno, ¿qué te parece si haces un postdoc en mi grupo? Y el grupo de él es muy particular porque tienen un modelo en donde usualmente en los departamentos de física cada profesor tiene un estudiante o dos, ¿no? Ok, sí. Sí. Pero en el departamento de petróleo, hay cuenta que los profesores tienen sus consorcios y es como un grupo de investigación que es financiado por empresas de petróleo. Okay. En este caso, este profesor lo estaban patrocinando como 32 empresas. O sea, es como que hay un clúster que los patrocina a todos. Sí, es un clúster. Entonces, cada uno de esos patrocinadores pagan como $50,000 o $70,000 al año por la membresía. Ok. Y de ahí salen para los salarios de los estudiantes y de los de maestría y de los de postdoc. Entonces, el profesor tenía un grupo como de 15 personas. ¿Sí? Y yo fui de los primeros físicos que contrató. Fui el segundo. Contrató a un cuate mío igual. Y nos puso a trabajar, bueno, a mí me puso a trabajar en resonancia magnética. Y mi trabajo era diseñar nuevos modelos físicos y matemáticos para interpretar los datos de resonancia que producían las empresas pues de petróleo. Y eso estaba directamente relacionado con lo que yo hacía, porque pues involucraba la excitación de átomos por ondas de radio y cambios cuánticos. O sea, yo podía entender a detalle, a fondo, cómo funcionaban los instrumentos de resonancia, y me encargó a mí desarrollar métodos nuevos para interpretación, o sea, crear formas nuevas de ver los datos. ¿Y era muy complicado el generar métodos nuevos? Es bastante complicado. Bueno, en el área de petróleo, el primer shock cultural que me llevé fue, uno en física está muy acostumbrado a que cuando haces un experimento, los datos y el experimento tienen que concordar casi con 0.1, o sea, si tienes un error del 1%, ya es muy grande. Yeah. Dice, pues algo está mal, ¿no? Y en las primeras semanas que yo estaba haciendo unos experimentos, me daba un error como del 3% o del 5%. Y yo estaba bien preocupado, pero es que este error, o sea, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Cuando lo presenté en el grupo, mi profesor me dijo, está excelentísimo. Dice, aquí los errores de menos de 10% son muy buenos. ¿Por qué? Porque como hay una roca, pues es una cosa muy complicada, tiene poros y tiene granos de diferentes tipos, y el petróleo y el aceite y el agua se mezclan. Es muy difícil crear un modelo bueno, ¿no? Y luego imagínate que cuando toman los datos, hacen un agujero en el pozo, mide como unas 20 centímetros, más o menos, y por ahí mandan instrumentos 10 kilómetros abajo, 5, ¿sí? En condiciones de presión y de temperatura muy altos, con ruido, y los datos que regresan tienen muchísimo ruido, como 30% de ruido o 50% de entonces hacer un ajuste de datos o sea, era súper difícil, porque yo no estaba acostumbrado a la cantidad de incertidumbre y de ruido, pero así toman las decisiones. O sea, por eso tienen
100 pozos y de 100 pozos, 10 que funcionan pagan por los otros. Sí, Entonces sí, fue un shock para mí como acostumbrarme a la cantidad de incertidumbre que se maneja. Y esa fue de las partes más difíciles como físico, como acostumbrarme a que no todo podía ser tan exacto. Tan exacto, que habría mucho margen de error. Sí, Sí. y a veces se puede, a veces no se puede, pero me costó como un año acostumbrarme, o sea, a saber qué era normal, qué era no normal. Y ya porque yo leía los papers, los artículos en el área de petróleo, y veía unas barras de error gigantescas, y yo, pero es que ¿Cómo pueden estar haciendo eso? Con razón es tan difícil hacer esto, o sea, es difícil no porque la teoría sea muy difícil, sino porque la cantidad de ruido que hay entonces ese fue muy difícil para mí como acostumbrarme. Ya después de 2-3 años ya me acostumbré y ya sabía que era así normal, pero fue un shock ese, ¿no? Pero bueno, seguía haciendo pues la física, ¿no? Y por eso me contrató y ahí duré como unos 6 años. Ok. Y luego veo que también estaba leyendo ahí su semblanza, que aparte de petróleos, combinó la física con el cáncer. Sí, bueno, entonces, siguiendo la idea que lo que a mí me gustaba hacer es investigación, resultó que mi asesor de doctorado, el doctor Mark Raisin, ideó un método muy ingenioso para usar láseres para separar los isótopos. No sé si, bueno, lo voy a decir. Un isótopo es un elemento, lo define el número de protones en el átomo. Okay. Pero, por ejemplo, el carbono puede tener 6 protones y 6 neutrones, es el carbono 12. Pero si tiene un neutrón extra, es el carbono 13. Okay. Entonces, el número de protones dicta el elemento, pero el número de neutrones puede cambiar en el núcleo. Entonces, un mismo átomo, por ejemplo, el iterbio, que es el número 70, tiene varios isótopos, y hay uno de los isótopos, es iterbio 176, que es muy útil porque ese isótopo en particular se usa para, se mete en un reactor nuclear, se hace radiactivo, y luego el isótopo ese radiactivo se pega a una molécula, un anticuerpo, y el anticuerpo ese, cuando se lo inyecta a la persona, se pega en el cáncer. El anticuerpo se pega al cáncer. Entonces, en lugar de tener la medicina circulando por todo tu cuerpo, se empieza a concentrar en el cáncer. Y como esa molécula lleva un átomo radiactivo, cuando el átomo decae, libera un electrón, y el electrón mata la célula de cáncer. Entonces, es como un misil. Bien enfocado. Bien enfocado. Entonces, ¿cómo yo terminé? Y bueno, por mucho tiempo la única forma de separar estos átomos era usando una especie como de centrifugadora. Entonces agarraban el iterbio, el metal, lo convertían en vapor, ¿sí? Lo ionizaban, y luego lo ponían a dar vueltas en una centrifugadora, y pues los elementos más pesados, las órbitas eran más grandes, y los elementos más ligeros hacían órbitas más pequeñas. Entonces, si tú ponías recolectores en lugares estratégicos dentro de la centrifugadora, podías separar los isótopos. Este método es muy costoso. Actualmente creo que nada más lo hace en Rusia. Y era muy importante para pues Estados Unidos y Europa tener una forma de hacerlo acá. Entonces a mi profesor se le ocurrió, dice, ¿por qué no usamos láseres para separar los isótopos? Y dice, bueno, ¿y cómo lo hace? Ya, bueno, es muy sencillo. Resulta que el elemento en su estado natural, no es magnético. Quiere decir que si tú agarras un montón de átomos y los acercas a un imán, no hace nada. Ajá. Entonces, si pones un montón de átomos en un horno y lo calientas y evaporas el elemento y formas un haz de ese rayo, y luego le pones una pared con imanes, como no son magnéticos, se van a estrellar contra la pared. Pero entonces aquí es donde viene el invento, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa si podemos convertir en magnético
el isótopo que nos interesa. Nada más el que nos interesa. Nada más. Los demás que se queden igual. Y resulta que puedes usar ciertas transiciones láseres en donde tú pones el láser, tú haces que el haz de iterbio intersecte el haz láser. Y si tú sintonizas el láser exactamente a la frecuencia particular del isótopo, puedes convertirlo en magnético. Entonces ya tienes, entonces cuando se encuentran con una pared de los imanes, puedes hacer que reboten. Y luego pones una plaquita de vidrio por ahí y los recolectas. Entonces este método, láser, se puede usar para separar los átomos de los isótopos del iterio. Y de hecho puedes separar el que tú quieras. Sí, sí. Si pones la frecuencia adecuada. Entonces aquí otra vez estaba usando mi doctorado, porque en el doctorado yo estaba haciendo transiciones de átomos y con láser. Entonces para mí esto fue muy, muy natural. Hacer la transición, volví a usar todos los elementos que aprendí en el doctorado, las bombas de vacío, los láseres, todo eso. Y en esta empresa empecé a trabajar en el 2020 y ya he estado ahí desde entonces. Y no, pues es el mercado es muy amplio. sí, es muy amplio. La FDA aprobó el tratamiento para esta medicina hace varios años, pero el único problema, que es muy bueno para nosotros, es que no hay suficiente cantidad de iterbio en el mundo. Okay. Entonces ahí tenemos varios clientes que nos están presionando para que aumentemos la producción. Y no es tan fácil, pero así es como pues llegué, ¿no? Entonces me he mantenido haciendo lo mismo, que es aplicando mis conocimientos de física para resolver un problema en la industria, ¿no? No, y muy importante, no nada más para la industria, sino para la humanidad prácticamente, sí, lo que está haciendo. Sí, y es muy particular. La medicina es para cáncer de próstata. Pero en general, bueno, nuestro trabajo, el trabajo de la empresa donde yo estoy, Atom Minds, nosotros nos encargamos de la separación de los isótopos. Okay. Y luego le mandamos los isótopos a una empresa en Alemania, y ellos son los que se encargan de meterlo en el reactor nuclear y hacer toda la bioquímica y todo eso, ¿no? Pero así como se puede aplicar para isótopos del iterio, se puede aplicar para otros isótopos que pueden tener usos en la medicina, igual. Entonces el primer paso es hacer que funcione el método con el iterio, pero ya hay planes de expandirnos a otros. Técnicamente somos una empresa de minería, porque trabajamos con los metales. Por definición, sí. Aunque si entras al laboratorio vas a ver láseres y láseres por todos lados. Entonces está medio gracioso, porque cuando aplicamos a créditos o algo así, decimos empresa de minería. Pero no, ya sí voy, veo que nada que ver con minería. Que ver, hay puros láseres y así, exactamente. Entonces su día a día es estar en constante investigación. Más o menos. Ahí están pues la talacha igual, ¿no? O sea, a veces hay días que me la paso diseñando algo en la computadora. Estamos diseñando una nueva cámara de vacío para aumentar la producción. Y luego después otros días llegan las partes y estoy ahí armando todo ahí pues en el laboratorio y con los desarmadores armando. De repente hay que diseñar hay que conectar todos los aparatos en la red. Entonces ahí ando haciéndola como de IT, configurando la VPN, la red, todo. Como la empresa es muy pequeña, somos apenas 5. Okay. Está mi jefe, el cofundador, y somos 3 en el laboratorio. Y luego tenemos otras personas que nos ayudan ahí, técnicos, pero no son de tiempo completo. Sí, exactamente. Entonces, a veces nos toca hacer un montón de cosas. A veces a mí me toca hacer cosas administrativas, de ver cosas de el flujo de dinero de la empresa, y me toca a mí, como soy somos 3 chavos, pero está uno que está muy jovencito, otro como de 30 y tantos, y yo el más grande, digamos. Entre comillas. Sí, el más grande. A mí me toca hacer un poco más de la talacha, ¿no? Entonces, o sea, es muy variado. Nunca me aburro, porque siempre
desarrollo cosas, hago cosas de simulación, de diseño, me pongo a armar cosas, de computación, de programación, de administrativas. A veces tengo que escribir reportes a las empresas que que nos pagan, ir a las juntas de negocios, y tuve que aprender un poco. Esa parte no me gusta tanto, pero tuve que aprender a hacer hacer como project management, o sea, hacer las gráficas de Gantt y las proyecciones, y como físico así como que eso no me gusta, pero bueno, lo tengo que hacer, exactamente, sí. Y pues lo aprendí. Entonces, esa es la parte de negocios, ¿no? Pero no, en general estoy muy contento. A veces sí, pues hay que trabajar horas muy largas, pero son muy flexibles con el horario, entonces... Yeah. Entonces, como me contaba, de niño encontró prácticamente su trabajo ideal. Sí, dije, quiero trabajar. Bueno, la única modificación es, yo quería hacer investigación en universidad, pero luego cuando estaba en el doctorado dije, con que me encuentre hacer investigación en la industria, y lo encontré. O sea, me di cuenta que me lo ofreció mi jefe, y dije, excelente, este trabajo es ideal. Y también le quería preguntar, ¿cómo es que decidió estudiar ese doctorado? ¿Qué complicaciones tuvo de estar estudiando aquí a irse al extranjero? Muy buena pregunta. Fíjate que esto todo comenzó. Yo inicialmente iba a estudiar el doctorado, probablemente me iba a ir al Sinvestá o algo así, al INAHUE. Uh-huh. Pero un día vino a dar una plática, aquí en la facultad tenemos al profesor Rubén Morones. Ajá. Y su hijo estaba estudiando en la Universidad de Texas en Austin. Entonces su hijo vino a dar una plática de lo que estaba haciendo. Creo que estaba haciendo algo de materiales, y presentó lo que hizo, y luego presentó a mí, y yo estoy estudiando el doctorado aquí en la Universidad de Texas en Austin, y mostró fotos de Austin y de UT y de todo, y dije, ahí voy. Ya me vi. Eso es lo que quiero. Sí, eso es lo que quiero. Se ve muy bonita la ciudad y todo. Y ahí fue cuando dije, bueno, a lo mejor me puedo ir al extranjero. Entonces luego yo empecé a platicar con el profesor Morones, con el doctor Mejía, Sergio. Uh-huh. Y ellos me aconsejaron un montón de cosas de cómo hacerle para irme, que tenía que sacar un buen puntaje en el TOEFL, que tenía que hacer unos exámenes de admisión, y que las aplicaciones, y me dieron consejos muy buenos. Entonces, gracias a ellos, ¿no? Que me guiaron, pude aplicar, y me aceptaron en la Universidad de Texas en Austin. También me dieron una beca de CONACYT, y eso pues ayudó un montón. Y así, y bueno, y esa fue la razón por la que quise aplicar allá. Ahora, ¿cómo llegué al grupo donde estoy? Pues un día el profesor Sergio Mejía me dice, oye, iba a ir a una conferencia o algo en Austin, Texas. Ajá. Y se iba a ir con un estudiante. Y el estudiante creo que le canceló de último momento por algo. Me dijo, pues ya tengo un cuarto ahí extra, y pues si quieres nos vamos, y ya, y para que estés un rato allá para ver qué ves. Ajá. Y no me dijo dos veces. Y yo, no, pues claro, voy. Entonces fuimos una Semana Santa, y bueno, él se fue a su congreso o algo, y yo me quedé ahí en la UT, en la Universidad de Texas, y me metía, y vi una vez estaba caminando en el departamento de física. Esto fue en el mismo año que estaba yo mandando la solicitud. O sea, era antes de que aplicara. No, creo que ya había aplicado, no me acuerdo bien. Pero bueno, el punto es que fui y vi un anuncio de una plática que iba a dar un profesor, que fue el que se convirtió en mi asesor de tesis, acerca de haciendo un campo de fuerza de láseres, donde los átomos podían ir de un lugar a otro, pero no podían venir de regreso. Como un campo de fuerza. Ajá. Y eso se me hizo como que, es como las películas, que puede ir de un lado, pero luego rebota. Y fui a la plática del profesor Mark Risen, y me encantó la plática y todo lo que hacía. Y al final de la plática le dije, oye, yo acabo de... sí, creo que ya había aplicado. Porque dije, apliqué, y me interesó mucho la plática, me gustaría si me pudieras dar un tour en tu laboratorio. Así le dije, no le dije que me contrataran, nada más quiero ver tu laboratorio porque me pareció súper interesante. Y me dijo, está bueno.
Y al día siguiente me dio un tour en el laboratorio y me empezó a preguntar un montón de cosas, que si me gustaba construir cosas, que si de niño me gustaba la ciencia, que no me había dado cuenta, pero era la entrevista. Era la entrevista Me estaba prácticamente. ahí así entrevistando, y yo le empecé a contar que cuando estaba chico desarmaba los abanicos y esto, y que todo esto, ¿no? Y dije, ok, está bien. Y ese mismo día, en la noche, me manda un correo donde me ofrecía un trabajo de Research Assistant. O sea, básicamente yo iba a estar estudiando el doctorado, pero iba a trabajar en su laboratorio. Y lo que sea que yo, el proyecto en el que trabajaría iba a ser mi proyecto de la tesis. Entonces esa misma noche me mandó el correo, me ofreció el trabajo y dije, claro, sí, no, claro. Entonces llegué a ese grupo casi por casualidad, porque estaba caminando por ahí, vi un anuncio, fui a la plática, me presenté y sí, o sea, fue como que medio suerte, pero al mismo tiempo yo estaba buscando esas oportunidades, o sea, iba con el ojo así. Sí, porque, o sea, hay algo muy peculiar, 2 conferencias le cambiaron prácticamente la vida. Sí, sí. Una aquí en la facultad lo hizo tomar esa decisión y luego una estando allá lo hizo que lo contrataran prácticamente. Pero no es como que fue totalmente por casualidad, porque yo siempre iba a los seminarios de posgrado, o sea, correcto. Siempre iba a los seminarios de posgrado, siempre iba a los seminarios, o sea, iba, y dije, a lo mejor sale algo, pero, o sea, es estar yendo para saber qué está pasando, ¿sí? Y no solamente esperar a que sucedan las oportunidades, sino buscarlas, ir a ver qué hay, ¿no? Perfecto. Sí. También me gustaría a ver si pudiese comentarnos qué les recomendaría a los jóvenes que aún no se deciden en estudiar física y para los que ya están ahorita estudiando en la facultad, ¿qué les podría recomendar? Bueno, a ver, para los que no se han decidido si estudiar física, que están en preparatoria todavía, que no saben qué hacer. Pues mira, yo diría, la física se necesita tener cierta personalidad, o sea, te tienen que gustar los problemas muy difíciles. Si lo que estás buscando es algo que la rutina, así que siempre sea lo mismo, que no. Muy rutinario, y hay gente que a lo mejor, o sea, le gusta. O sea, mira, yo tengo amigos que, por ejemplo, su pasión es cocinar, o su pasión es escalar las montañas, o su pasión es ir a bailar. Está muy, muy bien. Entonces ellos dicen, no, yo quiero un trabajo que, o sea, me dé tiempo. Que me dé tiempo para hacer eso. Y son muy felices. Yo desde chico lo que a mí me gustaba era estar armando y desarmando. Entonces, lo que sucede con la física es que a veces te absorbe demasiado. Entonces, si quieres tener, o sea, si vas a estudiar, si te tiene que apasionar un poco la física, para que puedas, para que encuentres el gusto, porque si estudias la licenciatura vas a pasar muchas horas y horas resolviendo ecuaciones diferenciales, haciendo pues integrales muy largas, y entonces, pero si te gusta eso, si te gustan los retos y cosas nuevas y tratar de cuestionar todo entonces es una carrera muy buena, o sea, física y matemáticas igual. Entonces, yo creo que es una cuestión más de que los chavos de prepa tienen que decidir qué tipo de, o sea, si qué tipo de carrera quieren, si quieren una carrera, o sea, y a veces es medio frustrante, o sea, la física es muy frustrante a veces. Estás haciendo un problema y no sale, 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 y son las 3 de la mañana y no sale, y no sale, y a veces me he preguntado yo, ¿qué estoy haciendo? A las 3 de la mañana resolviendo estas cosas. Sí, caquillando yo. Y mis cuates... descansando. O sea, es válido, o sea. Creo que el punto al que va es como que si quieren una carrera en la que trabajen, consigan dinero y tengan tiempo para otra cosa, pues física no es así. Física te tiene que apasionar. Sí, 100%, o sea, sí, que le agarres el gusto. Sí, pero es medio matado, o sea, es un poco, pero a mí pues me gusta mucho, ¿no? O sea, que les gusten los retos, resolver, afrontar problemas prácticamente. O sea, y tolerancia a la incertidumbre en el sentido de que te presentan un reto y nadie sabe cómo se resuelve, y no es como que, o sea, tú tienes que averiguar cómo se hace. ¿Cómo? No puedes ir a YouTube porque nadie sabe, no hay un instructivo, no hay manual. Entonces, si te estresa o te da ansiedad, si es que quieren que yo lo haga pero nadie me dice cómo, así es todos los días. Es el buscar siempre el cómo sí. Sí. O sea, es como la gente que
los que administran los bancos, pues siempre están con el estrés de la bolsa de valores, de esto, y si no te gusta el estrés ese, pues no es bueno. Lo tuyo. Pero hay gente que sí lo tolera muy bien. Entonces, eso es lo que le diría a los de chavos de la prepa, que sepan que, o sea, de repente yo veo, a lo mejor se imaginan que es como la serie esta Big Bang Theory, pero hay mucho trabajo duro y hay mucha frustración a veces atrás de acabar el grado. O sea, hay que estudiar mucho, desvelarse. Sí, no, me imagino. Es como en la medicina. Tal cual, sí. Hay gente que no aguanta la sangre. Y ya. Y pues si no aguantas la sangre, pues no, ni para qué te metes ahí. Entonces, si puedes ver un libro lleno de fórmulas y ecuaciones y te pierdes, no, pues mejor no. Okay. Y para los que están estudiando la carrera, yo creo que es muy importante que no pierdan de vista que pueden hacer física muy interesante, no solamente en el ámbito académico, sino en la industria. Porque ese es como que el estigma que tienen los alumnos de física y matemáticas también, que creen que solo van a terminar como profesor e investigador. Sí. Y no es cierto, aquí está Y no es cierto. Inclusive en México se han abierto más oportunidades. Hace como unos 30, 40 años, o sea, yo creo, cuando iba a estudiar la física, mi papá me decía, bueno, es que no hay muchos trabajos en México. Y hace 20 años sí más o menos era cierto, o sea, no había tantos. La mayoría era o eres profesor investigador o eres maestro de preparatoria o algo así. Y mi solución fue, bueno, pues me voy al extranjero. Y ahí sí hay más trabajos. Pero ahora ahorita que venía del aeropuerto, veía un montón de parques industriales que se están haciendo y un montón de empresas aquí ya está de lleno. Tecnología y todo. Entonces va a haber una demanda más fuerte para físicos aquí en Monterrey. Y pueden encontrar trabajos muy útiles, muy interesantes y que pagan bastante bien, o sea, viven bastante bien y igual de interesantes que los que harían en el doctorado. Sí, a lo mejor no publican artículos y todo, pero trabajando de profesor investigador tal vez te pasas como en menos del 10% del tiempo escribiendo el artículo, haciendo eso. La mayoría del tiempo te la pasas dando clases, lidiando con los comités, aplicando para el diverso, trabajo de talacha, o sea, hay mucha tal cual. O sea, no es todo tan sencillo, es estar ahí picando piedra, talacheando. Exactamente. Sí. Entonces, ese es mi consejo, sería que no se cierren, que mantengan amplio su horizonte, que pueden trabajar en la industria. Y que, bueno, en mi caso yo encontré que fue tan interesante como trabajar en él. O sea, hay cosas que puedo hacer más rápido en la industria porque no tengo que andar pidiendo permiso para comprar cosas. Yo tengo mi tarjeta de crédito en la empresa y yo hago mis cosas y todo. Ve esto, ve el otro. Cuando estaba en la universidad había que mandar un requisito de compra al departamento de no sé qué y luego el departamento no sé qué, y tardaba una semana o dos. Y en la empresa hay que comprar un láser, ¿cuánto cuesta? Tanto, pum, ya lo compré. Ya. Mañana llega. Y hago, o sea, lo que hacía en la universidad en 2 semanas, acá sale en 3 días. No, entonces es y demasiado. Ese tipo de velocidad y la dinámica, eso me gusta mucho. Siento que tengo más control y puedo hacer más cosas más rápido, ¿no? Sí, y además, como mencionó al principio, es más redituable, usted lleva una mejor vida prácticamente. Sí. Ahora, no dudo que siendo profesor investigador, de hecho estaba viendo las estadísticas, ganan bastante bien. O sea, aquí en México y en Estados Unidos, el problema es que, o sea, sí ha aumentado mucho la cantidad de físicos que se gradúan. Estaba viendo, cuando yo me gradué en el 2004, nos graduamos 6 físicos. Ahorita se están esperando para diciembre como 68. Es como un factor de 10. Uh-huh. Y pues no hay 10 veces más universidades o 10 veces más plazas. Entonces sí hay creo que es muy necesario que les digamos a los chavos que pues hay otras opciones además de la academia. Sí, porque prácticamente como los parques, todo lo que se viene, hay que adelantarnos a esa oferta que se va a necesitar bastante. Es impresionante. Y también, bueno, creo que sí iba a poner aquí Tesla, pero está como que en pausa. Nosotros tenemos un Tesla en Austin, Texas, claro. El Gigafactory. Y pues Elon Musk quiere traérselo para acá. Creo que nada más se va a esperar a ver qué pasa en las
en las elecciones de los Estados Unidos y Sí, ojalá sí se venga para acá. Ojalá sí sería mucha oferta. Un montón. Yo tengo amigos físicos en Austin que trabajan en Tesla allá, en Austin. Exacto, y eso que dices es muy importante porque la gente dice, Tesla, van a ir puros ingenieros, ¿no? No, no. Tengo físicos se necesitan un en Tesla. Un amigo de física, de hecho se acaba de graduar hace como 5 años. Y él no estudió la licenciatura, él estudió la licenciatura allá en Colorado, pero no estudió ni maestría ni doctorado. Entonces, con la pura licenciatura, trabajó con nosotros en la empresa por 1 año. Porque, bueno, él se estaba moviendo de Colorado a Austin y mandó varias aplicaciones y mandó a Tesla, pero como es una empresa muy grande, se tardan más en decidir. Como no le llegaba la respuesta. Digo, no, pues se vino a trabajar con nosotros y estuvo ahí 1 año, pero luego le llegó la respuesta de Tesla y dijo, no, es que yo quiero trabajar en una empresa grande, no sé qué. Bueno, está bien. Adelante. Y se fue para allá y está trabajando en un proyecto de baterías. O sea, un físico que es el líder de un grupo de investigación de baterías en Tesla, en Austin, Texas. Entonces yo espero que cuando abra aquí Tesla haya una demanda para los físicos, igual. No, y lo va a haber seguramente. Y matemáticos igual también, o sea. Sí, ahí se ven donde se ocupa gente que trabaja en las ciencias exactas. Para los matemáticos, pues tienen que programar la inteligencia artificial de los carros y todo ese tipo de cosas. Los físicos, pues los sensores y las baterías, todo eso. Entonces, o sea, yo creo que sí va a haber mucha oportunidad para los físicos y los matemáticos igual, para encontrar un trabajo en la industria aquí en Monterrey. Perfecto, no, pues con ese mensaje nos quedamos porque me gustó mucho cómo cerramos, porque yo creo que el joven que lo está viendo se va a motivar porque ya encontró muchas maneras en las que puede aplicar lo que está estudiando el día de hoy. Entonces, así es. Pues muchas gracias, doctor. Gracias igualmente, gracias por invitarme. No, es un honor tenerlo aquí. Muy probablemente la gente va a querer que venga otra vez después, entonces esperemos algún día volver a tenerlo por aquí. Gracias. Voy a dar una plática, creo que mañana. Sí, diga cómo va a estar la plática para los que lo van a ver. No me acuerdo de la hora, pero es mañana a mediodía. Ok. En el auditorio. Básicamente voy a hablar de todo esto, pero con datos. Con más datos exactos. Sí, con más datos y recomendaciones, inclusive para los que tengan pensado a lo mejor si quieren irse a estudiar al extranjero, les voy a dar ahí algunos tips. A lo mejor hay otro ahí, David Medellín, que... Sí, que a lo mejor se quiere ir porque luego hay gente que se quiere quedar aquí en México con la familia, pero hay otros que se quieren ir a la aventura, pues les voy a dar ahí algunos tips para que se ahorren un poco de los problemas. Pues le tenemos una sorpresa, doctor, aquí de parte de producción. Adelante. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Miguel Candelaria, su director académico. Gracias. Y el doctor Omar Amezcua. Sí, gracias. Coordinador de la carrera física. Muchas gracias por formar parte de este podcast. Creo que va a ser un gran impacto ahí para los estudiantes de la facultad, sí, y en especial para los físicos, los estudiantes de la carrera de física. Mucho gusto. A nombre del doctor Atiliano, le traemos un presente. Muchas gracias. Agradecerle por toda su atención, por formar parte de este proyecto y por, obviamente, preparar la conferencia que va a presentar el día de mañana. Gracias, les agradezco mucho. Listo. Perfecto, pues muchas gracias. Excelente. Esto fue un episodio más de La Ciencia lo Explica, el podcast de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Hasta la próxima.